Conductores utilizados deben utilizarse clavijas planas o circulares que se conecten en circuito conductor vivo, NEC y cierre. El NEC requiere que los circuitos de iluminación sean de 15 amperios. Los tomas de corriente instaladas en los circuitos derivados son del tipo aterrizado de acuerdo al artículo 216. Son especificaciones del NEC. En este caso, una de las cosas más importantes es que todos los tomas de corriente estén aterrizados. Muchas veces ese es el cable verde que normalmente se pone, pero eso es muy importante porque eso afecta o permite que en el caso de descarga o fluctuaciones, entonces el voltaje excedente o la corriente se vaya a tierra. Los tomas de corriente de 15 o 20 amperios que se instalan en los cuartos de baño deben de tener protección contra fallas a tierra. Obviamente, normalmente son tomas de corriente de 20 amperios, no tanto de 15. En los cuartos de baño de protección a fallas de tierra, lo mismo aplica en los garajes, intemperie y todas las tomas en la cocina de puesto 210 8, perdón. En este caso, estos artículos son importantes porque obviamente significa que todos los tomas de la cocina, si ustedes ven, sobre todo los que están cerca del lavado, entonces tiene que ser contra falla a tierra para que si cae agua, entonces no vaya a haber un cortocircuito, sino que igual todos los de cuartos de baño, por la humedad y por todo lo demás, deben estar autorizados o por la misma agua, ¿no? Igual los que están fuera de la casa, o en los pasillos, o en los corredores, etcétera, etcétera, o en las paredes de la casa, todos tienen con protección, eh, tienen que estar con protección contra falla a tierra. Eso es muy importante. Los circuitos ramales conocidos por el artículo serán clasificados de acuerdo con los amperajes nominales del dispositivo sobre corriente. O sea, los breakers en este caso, los más comunes son de 15, de 20, de 30, 40, 50, hay de 60, 75, más de manera general. Estos breakers, recuerden, eso es lo que existe en el mercado. Eso es importante porque eso no lo tenemos que saber. El neutro o conductor aterrizado será de color blanco o gris. O en ese caso el neutro, ¿no? Vuelvo a repetir, en general el conductor de aterrizaje para equipos es de color verde. El de aterrizaje sí tiene que ser verde o verde con rayas amarillas. Eso es estricto en eso, ¿no? Lamentablemente muchas veces esas especificaciones aplican en el caso de los Estados Unidos, y se es muy estricto con el código de colores. Lamentablemente aquí en nuestro país, tal vez el verde en algunos casos se respete, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted va a la ferretería, le dicen no tengo de tal color, no tengo de tal color, solo tengo blanco, solo tengo negro, o no tengo eso, solo tengo azul, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, habría que tomar en consideración todos esos aspectos para usted entonces no solo especificar cuáles son las líneas, vivas, neutro, tierra, y obviamente señalizar correctamente para que no vaya a haber problemas con esto. El artículo 10 de las limitaciones de voltaje en los circuitos, en unidades habitacionales, en cuartos de hoteles, moteles y ocupaciones similares, el voltaje no debe exceder de 120 voltios entre los conductores que alimentan el dispositivo de alumbrado y aparatos en menos de 1440 voltiamperios. Esta medida, VA es una manera eléctrica de decir watt. Voltiamperio es voltios por amperio. Entonces, 1440. Entonces, 15 por 120 le da 1800. O sea, si fuera el circuito de 15 amperios, si usted pone circuitos de 20 amperios, el breaker de 20 amperios por 120 voltios, me da 2400. O sea que en general, ahí hay una protección
en los circuitos para que no excedan los 1440 de manera general para tener la suficiente protección. Circuitos arriba de 120 voltios entre conductores, pero que no excedan 227 voltios a tierra, se permitirá que alimenten dispositivos de alumbrado y equipo auxiliar para lámparas de descarga de alta intensidad. En los circuitos que exceden a los 227 voltios a tierra, pero que no sobrepasen los 600 voltios, entre conductores podrán suplir el equipo auxiliar para lámparas de descarga de alta intensidad que se encuentren dispositivos instalados permanentemente. Esos dispositivos, lámparas de descarga de alta intensidad, son muchas veces son las que se encuentran en los parqueos, en casi todos los parqueos de casi todos lados, ¿no? Bien, el tamaño y capacidad de los conductores de circuitos ramales se trata del artículo 1019 del NEC y literalmente dice: los conductores de los circuitos derivados tendrán una capacidad no menor del nominal del circuito, 20 amperios, por ejemplo, y no menor que la carga máxima a ser alimentado. En este caso, es cuando usted, los circuitos generales de tomas de corriente deberían de ser de 20 amperios. Pero muchas veces mínimo, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, ya en conductores, circuitos derivados ya muy puntuales, por ejemplo, la refrigeradora o microondas, entonces estamos hablando de un circuito muy específico que usted va a hacer el cálculo, entonces por eso tendrá una capacidad no menor del nominal del circuito. Usted tiene que leer la potencia que tiene el aparato. En ese caso, ustedes en el microondas, para decir un aparato, tienen que darle vuelta al aparato, desconectarlo, darle vuelta para ver cuál es la potencia y cuál es la corriente que está manejando ahí. Si no, obviamente, si solo aparece la potencia y no aparece la corriente, entonces sencillamente, para decir algo, 2100, que puede ser un aparato entre 120 voltios y le da 17.5 amperios. Y dice la capacidad no menor del circuito y no menor que la carga máxima a ser alimentada. Obviamente, eso es importante. Tiene que verse la carga máxima alimentada porque en un momento determinado casi ningún aparato funciona al 100%, pero esa carga máxima se puede agregar en algún evento eventual, entonces usted tiene que calcular para esa carga máxima. De acuerdo con la definición del artículo 100, en los circuitos de caída de voltaje se debe mantener un máximo del 3% para tener una eficiencia de operación razonable. Por eso, los cálculos de caída de voltaje estaba eso, ¿no? Los artículos ramales que alimenten estufas de 8 3/4 de kilowatt o más no deben ser menores de 40 amperios. O sea, aquí ya les está diciendo que las estufas no puede tener circuitos de menos de 40 amperios. El breaker no puede ser menos de 40 amperios. Y obviamente en la tabla 3.10.16 aparece que para el 40 amperios, en este caso, déjenme ver, vamos a ver un poquito. Por eso es importante mantener las tablas a mano. Así, muy rápidamente, vamos a poner, perdón, bien, vamos a poner así muy rápidamente la tabla 3.10.16. Eso lo mejor es que lo tuvieran a mano, pero vamos a cambiar entonces y sería esta. Bueno,
Bien, aquí está la tabla. Vamos a agrandar eso. Entonces, si ustedes ven, aquí tienen 40 amperios. Vamos a señalizar ahí más o menos 40 amperios. Ahí está 40 amperios. En este tipo de cable, ¿no? 40 amperios, si lee es número 10. Pero si ve acá este otro tipo de cable, vamos a tratar de pasar esto. Para este tipo de cable, que es PW, 40 amperios es el número 8. Igual, en este otro, aquí tengo 35 y 50. Si no tengo 40, el mínimo tengo que agarrar 50. O sea que estamos hablando del cable número 8. Para eso, entonces ya nos está diciendo que obviamente las vivas, en este caso, tienen que ser básicamente cable número 8. Por eso, cuando usted va a la ferretería y compra el cable de la estufa, ya ese cable viene las dos vivas con el número 8 y el neutro tiene una capacidad no menor del 70% de la capacidad de los conductores vivos y no será menor que el número 10. Aquí él está diciendo que neutro en estufa tiene que ser número 10. Vuelvo a repetir, esas son cosas que debemos de saber. Ya no, o sea, lo vamos a ver a nivel teórico, pero después ya vamos a utilizar esa información para poder diseñar. El tamaño mínimo permitido del conductor en estos circuitos será el número 14. Aquí es una regla que es más importante del NEC, que para cualquier instalación eléctrica que usted vaya a hacer, el cable mínimo, no importa lo que me diga el cálculo del cable, entonces no puedo poner un cable menor que el número 14. O sea, no puedo poner el número 16, por ejemplo, porque la norma dice eso. Vamos a poner la tabla otra vez. Si usted ve aquí al lado, vamos a agrandar esto. Está el cable 18, el cable 16, pero entonces lo que nos está diciendo que el mínimo cable que yo debo poner en una instalación eléctrica es el número 14. O sea, no puedo poner un cable menos que eso. Y eso obviamente es importante. Bien, ahora la protección de sobrecorriente, o sea, los breakers para los conductores no será menor que la ampacidad de los mismos. O sea, volvemos a lo mismo que decía anterior, que de acuerdo al cálculo, nosotros vamos a poner una, una protección que sea adecuada a lo que tengo. O sea, obviamente, como ya nos decía en anterior, ¿cómo se llama? El mínimo breaker que yo puedo poner es de 15 amperios, de 20, de 30, de 40, de 50, porque son los que existen en el mercado. Las cargas continuas como alumbrado y similares no deben exceder el 80% nominal del circuito derivado. En este caso, volvemos a repetir, o sea, que si yo tengo un circuito de 20 amperios y, eh, y obviamente en ese caso, perdón, de 15 amperios en iluminación, no puedo exceder el 80%, o sea, todo lo de 15 por punto 80 me queda a 12 amperios. Todo lo que yo ponga en iluminación en ese circuito no debe pasar de 12 amperios. Vuelvo a repetir lo que estaba mencionando ayer. Ahora es casi imposible llegar en un circuito. Si puedo poner toda la iluminación de la casa y si usted suma para ver cómo 12 amperios por 120 voltios me queda 1440, que es el valor que yo estaba poniendo, que se había puesto aquí arriba, ¿no? Aquí dice, ok, conductores que alimenten dispositivos y aparatos de menos de 1440. Eso es lo máximo que yo puedo permitir en el diseño, ¿no? O sea, no puedo pasar para ese límite hacia abajo. Por lo tanto, en las cargas de iluminación o es lo mismo, o es 1440
o 12 amperios, que es la máxima corriente que yo pueda soportar, y eso nos da 12 por 1000 por 120 voltios, me dan 1440, es el número mágico ese, ¿no? Ahora, si ustedes ven, dice, el problema ahí es cómo yo puedo pasar en una casa. Entonces, póngale una casa que tenga 5 cuartos y son, yo no puedo pasar de 1440. Una casa que pueda tener 5 o 6 cuartos, que ya puede 5 o 6 cuartos, más sala comedor, más cocina, etcétera. Entonces estamos hablando de 6 mínimos focos, más lo que tengo que poner en sala comedor, que pueden ser 2 o 3 más. Se despide de Nacho, lo sacan de la camioneta y Bolsa lo interroga. Le confiesa que los Espinosa, un cartel peruano, lo Bien. Y en ese caso estamos hablando, son cosas que las tenemos que saber y que tenemos que estar pendientes. Entonces, si yo pongo el cable número 14, estamos hablando de que tenía depende el nominal antes de 20 amperios, ¿no? Pero yo tengo 12 amperios como máximo y 120 voltios que me da 1440. En un circuito, vuelvo a repetir, 6 cuartos, un foco en cada cuarto, más en sala comedor, estás hablando de 8, de cocina, 9, más pasillos, pongan 2 más, 11, más el exterior, pongan unos 3 o 4 más, estamos hablando de 15, 16, hasta 20 focos, pero si usted ve focos ahorradores o tecnología LED, estamos hablando, vaya, pongamos hasta 30 focos que usted pueda tener en su casa, 30 por ¿cuánto sea la potencia? 20 watts. 20 watts me queda 600 watts si usted hace la multiplicación de eso. O sea, todavía estoy súper protegido con respecto a los 1440 máximos que me exige la norma. Pero yo puedo seguir poniendo siempre y cuando sea tecnología LED y no tengo ningún problema. Puedo iluminar con un solo circuito. Muchas veces no es adecuado. Por ejemplo, es adecuado si tiene 2 plantas. Entonces, la planta de arriba, un solo circuito. La planta de abajo, otro circuito de iluminación. Y en algunos casos, por si usted quiere separar, puede poner un cuarto con solo luces. Después todo lo otro, cocinas y todo lo demás para dividir en los circuitos. Pero eso depende de cada parte, de cada diseñador, ¿no? Bien, se entiende aquí importante que carga continua es aquella que está operando por 3 o más horas. Eso es lo que les mencionaba ayer. Una carga continua es de operación de 3 o más horas. Por lo tanto, la mayoría de los focos de la casa, por lo menos en la noche, pueden estar iluminados más de 3 horas. El otro aparato, como les dije, son el router, que está más de 3 horas. Y así empezamos a ver cuáles son los circuitos que pueden estar más de 3 horas para entonces entender el concepto de carga continua. Con descarga continua tenemos que calcular al 100% lo que nosotros diseñamos. Bien, las cargas continuas como alumbrado y similares no deben exceder el 80% del nominal del circuito derivado. Se entiende que la carga continua queda que está en operación de 3 o más horas. Lo anterior se interpreta de esa manera. Si tengo un breaker de 15 amperios, que lo máximo, el 80% de 15 es 12 amperios. Eso es lo máximo que puedo tener, el 80%. Si tengo un breaker de 20 amperios, lo multiplica por el 80%, me queda 16 amperios. Si es un 30%, entonces no puedo excederme del 80%, o sea, 24 amperios. O sea, ahí ya está una regla de manera general, que esas reglas las tenemos que aplicar, jóvenes, por seguridad del equipo, por seguridad y por diseño. Bien, y de acuerdo al artículo 210.52,
Se debe instalar tomas de corriente en las unidades habitacionales de tal forma que ningún punto a lo largo de la línea de piso en cualquier espacio de pared esté a más de 6 pies. Es importante eso, dice, vuelvo a repetir, de acuerdo al artículo 1052, se debe instalar tomas de corriente en las unidades habitacionales, o sea, en las casas o en los cuartos, como usted cree que es, sala, comedor, de tal forma que ningún punto a lo largo de la línea de piso de cualquier espacio de pared esté a más de 6 pies. 1.83 metros medidos horizontalmente de un tomacorriente en ese espacio, incluyendo cualquier espacio de pared de 2 pies o más de ancho y el espacio de pared ocupado por paneles fijos en paredes exteriores que no se incluye paneles deslizantes de la misma. O sea, lo que nos está diciendo es que si yo sigo la línea por ejemplo, en mi cuarto, desde, desde la puerta, entonces puedo tener 2 pies de ancho más o menos en el espacio de pared ahí, pero de ahí para allá los tomas de corriente en toda la línea deben ser de 1.83 metros. O sea, que si nos vamos nominalmente, obviamente en cada espacio de pared, o sea, de pared a pared, entonces por lo menos en el lado de la puerta, mínimo un toma. En nosotros depende de qué tan grande, o sea, ¿cómo se llama? Si miramos así nomás, qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el cuarto, entonces podemos tener 2 tomas o 2 o máximo normalmente 3 tomas, a menos de que sea un cuarto muy grande, en cada pared, a menos de que usted tenga ahí, vuelvo a repetir, una puerta corrediza o o cómo se llama, un closet, aunque acuérdense también en el closet usted puede poner un toma de corriente. No sé, normalmente no se pone, pero puede tener fácilmente un foco. Ya son 2 cosas diferentes, pero es importante verlo. Muchas veces ahí vamos los aspectos de diseño. Si ustedes ven que están en norma, si con respecto al NEC, tal vez en Honduras no se aplique, pero muchas veces solo le ponen un toma corriente en un cuarto. Aquí como mínimo, para hacer una más o menos instalación buena, depende de qué tan pequeño sea el cuarto, entonces como mínimo debería haber un toma de corriente por pared. Vuelvo a repetir, lo más adecuado es que sea ¿cómo se llama? De acuerdo a la distancia, 1.83 metros o 6 pies. Pero obviamente ahí es donde usted puede ir viendo qué tan buena o mala tenga esa instalación. El término de espacio de pared será considerado una pared sin descontinuidades a lo largo de la línea de piso por puertas, chimeneas o aberturas similares. Entonces, estamos hablando de eso. Una pared sin descontinuidades. O sea, estamos hablando de una pared recta. Ahí ese espacio de pared a eso se refiere y a eso se refieren los 6 pies. En las cocinas y áreas de comedor se colocará un toma de corriente en cada espacio de mesa de trabajo mayor de 12 pulgadas. Dice, en cocina o áreas de comedor se colocará un toma de corriente en cada espacio de mesa de trabajo mayor a 12 pulgadas. Y todos los puntos en cualquier espacio operar no deben estar a más de 24 pulgadas de un toma de energía. Entonces, aquí es importante eso. En los baños se colocará al menos una toma de energía que será servida por un circuito de 20 amperios como mínimo, ¿no? Lo mismo que en el exterior de la casa, tanto en la parte trasera como en la parte frontal, la lavandería y el garaje. Ahí como mínimo, si ustedes ven, ya le están dando recomendación. Debe haber tomas de corriente en cada baño. Debe haber toma de corriente en la parte de atrás y en la parte delantera de la casa. Eso sin esperar de que usted ponga a los lados. Estamos hablando, y además no estamos hablando que tenga corredor. Si tenga corredor, usted puede poner más.
pero además la exigencia mínima son baño, lavandería y garaje, porque obviamente nosotros no tenemos esa situación o no se estila, a menos de que usted vuelva a repetir, sigue el NEC al pie de la letra, entonces usted va a tener que poner esos tomas de corriente en la parte de atrás y en la parte delantera de la casa. En la parte delantera es más posible que usted le ponga, si tiene un Porsche, ¿no? Puede poner uno o dos, varios tomas. Pero en la parte trasera normalmente, a menos de que ahí tenga la zona de lavandería y obviamente en el garaje. Los pasillos de más de 10 pies de longitud debe colocarse al menos una toma de corriente. Ya es otra norma. Todas esas normas, eso lo tenemos que saber porque a la hora de diseñar tenemos que tomar en consideración eso. Se debe colocar al menos un apagador de pared para el control de alumbrado de cada cuarto habitable, baños, estancias, escaleras, garajes, entradas de casa. O sea, vamos a tener un apagador mínimo en cada cuarto y en los corredores, en las escaleras, en el garaje, en las entradas de la casa, etcétera, etcétera. Eso, obviamente, para eso no necesitamos ser ingenieros eléctricos, es sentido común, jóvenes, también. ¿Va? Y ustedes pueden ir viendo en sus casas más o menos eso. Circuitos alimentadores, el artículo 100 del NEC se encuentra la definición de alimentador se encuentra la definición de alimentador y literalmente dice, son los conductores del circuito entre el equipo de servicio o la fuente del sistema o dispositivo final de protección contra sobrecorriente del circuito ramal. Bien, esto es alimentador, o sea, los breakers que alimentan el circuito secundario que usted va a tener en cada uno de ellos. El artículo 215 cubre las provisiones generales para alimentador. Se trata de circuitos que alimentan las cargas del circuito considerados calculados de acuerdo al artículo 220, o sea, todos los cálculos que vamos a hacer en adelante. Los artículos alimentadores tendrán una ampacidad no menor que la requerida para subir la carga computada. Los circuitos alimentadores tendrán una ampacidad no menor que la requerida para suplir la carga computada. En este caso, por eso es importante que sepamos la información de, en este caso, la información de los circuitos, ¿no? Por eso es importante tener esa información y cuando no, entonces tenemos que buscar en internet. Bien, para que no se corte, vamos a cortar ahorita y vamos a hacer ejercicio después. Voy a cortar la presentación y vamos a volver a entrar.